Anduve pensando en el transcurso del día y mi enfoque más que todo es la psicología industrial. Fue donde más me desempeñé desde el primer momento de mi vida en que comencé a cargar caja a los 4 años de edad. Posteriormente recibí un conjunto de nociones acerca de administración. Posterior a ello, administré un punto de servicio y actualmente más que todo soy el aprendiz en cuanto a hotelería y turismo. Incluso si yo hago una especialización o un posgrado en mi profesión, más que todo me vincularía a psicología del turismo. Porque uno tiene que pensar en sí mismo. Yo había pensado en una empresa manejar una parte empresarial, pero eso genera mucho gasto, más aún cuando trabajar para otros resulta ser un riesgo. La ventaja de trabajar a nivel particular es que uno mismo es autosuficiente y toma las decisiones pertinentes. Uno mismo es administrador, no para organizar a las colectividades, no, sino más bien para uno conocer al ser humano, la bella creación de Dios. Primero fue el cosmos, luego el ser humano, el espacio, etc. Ya que en la clínica más que todo, que es el enfoque que más utilizan las diferentes instituciones educativas, es que se tiene por costumbre a usar a los estudiantes como conejillo de India. Peor aún, muchos de los docentes se encargan de dar cátedras al público con respecto a los diferentes trastornos mentales, lo cual eso lleva a la negligencia, porque de todas maneras cumplir con el protocolo en psicología es algo bastante complejo y se requiere tener todas las herramientas necesarias, en particular las evaluaciones psicológicas. Además que el contexto o la cultura es la que determina los diferentes perfiles en el habitante. En este caso vendría siendo el presidente, el gobernador, el alcalde, un ícono para la población civil, más aún cuando ellos son los que educan al factor en mención a que todo se resuelva a las patadas. Yo había pensado en educativa, pero uno en la educativa se corre mucho riesgo, porque a veces los docentes se hacen pasar por psicólogos y psiquiatras, y también que los estudiantes se muestran bastante evasivos en cuanto al papel que desempeña el educativo. Por ello se dice de que en realidad las únicas que pueden sobresalir en psicología educativa son las mujeres, las psicólogas mujeres,
porque ellas tienen esa capacidad de persuasión para tratar con niños, y más aún cuando en la cultura se cree que el solo hecho de que el psicólogo sea varón, entonces es considerado un trastorno mental, o un degenerado, o un enfermo, o un manipulador. Y bueno, desgraciadamente, casos se han visto de psicólogos que han salido de algunas instituciones de educación superior, hacen su práctica en un jardín infantil y terminan haciendo cosas que no deberían hacer, en particular abusar de los niños, también manipularlos, siempre crear ese ambiente de discordia entre los padres de familia y los estudiantes, lo cual es muy complicado trabajar de esa forma. Por ello yo planteo de que en realidad, si se quiere poner en práctica el quehacer profesional, uno mismo es quien tiene que hacer la profesión. ¿Por qué? Porque uno es autosuficiente. Y más aún cuando las universidades privadas, por lo regular, siempre tienden a hacer que los estudiantes sigan su propio, hacer que los estudiantes cumplan con la expectativa de la institución. Y uno se pregunta, bueno, entonces, ¿quién le paga a quién? Por otra parte, el concepto de trastorno mental es muy exacto al momento de recurrir a la teoría, pero en la cultura tiene una connotación de índole inverosímil. ¿Por qué? Porque el sujeto, por lo regular, siempre tiende a culpar a un modelo social, pero como no se atreve a enfrentarlo, entonces siempre tiende a buscar culpables donde no los hay, lo cual se está haciendo el papel de gran marica, aquel huevón que todo el tiempo pues se la quieran encaramar todo el tiempo, lo cual es una falacia que atenta contra la imagen del profesional de la psicología y atenta contra la reputación que tenga el psicólogo en la sociedad. En cuanto al código deontológico del psicólogo colombiano, dice, no, el psicólogo tiene que velar por la salud mental del colombiano. Partiendo de una anécdota, yo voy a justificar que vendría siendo tirarse la soga al cuello. Recién egresado del alma mater, entusiasta, me trasladé a la ciudad de Medellín, Antioquia, con el objetivo de ir a Tarazá y establecer un ambiente de diálogo y de paz entre los diferentes grupos subversivos que comandan la parte en mención. Estamos hablando de las células criminales, la FARC, el ELN y delincuencia común. ¿Cuál vendría siendo el resultado de ese vínculo? De que fácilmente yo podría terminar bajo tierra y a mis padres le pondrían contrato a su cabeza, mientras que el gobierno y los grupos subversivos andan de cojenalga jugando buchacara en un billar más cercano. Es decir, uno mismo es quien se regula. No es necesario tener
a alguien que te diga qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Incluso ya hay una escuela dentro de la psicología humanista que describe de que cada sujeto es libre de escoger. Y es que la facultad que diferencia al hombre del animal es su capacidad para razonar. Ya lo dice Pitágoras. El hombre y el animal tienen sentimiento e intuición, pero solamente la alma humana posee la capacidad de razonamiento. Yo le hago una pregunta entonces a los psicólogos y a los abogados. ¿Qué opinan ustedes acerca del concepto somos animales sociales por naturaleza? No se trata de que uno sea como el perrito que tenga que marcar el territorio para cagar y para mear, no, sino más bien la capacidad de tomar una decisión en cuanto al qué hacer y asumir las consecuencias que trae consigo la actitud que usted está tomando. Si usted ha decidido vincularse al ámbito criminal, problema suyo. Si usted ha tomado la decisión de seguir por el camino del libre albedrío, bien por usted. No hay un punto medio, o es blanco o es negro. Por eso es que es necesario que cada quien analice cuál es la condición que tiene al respecto. Por último, me siento entusiasmado con el rol que desempeño como psicólogo organizacional, como administrador. Se han presentado cualquier tipo de situaciones. Yo no lo llamaría inconvenientes, aunque sí cuesta un ojo de la cara. Pero sí es necesario tener un cronograma de actividades en el transcurso de la semana y del día, y de tener un documento donde se describa lo que se tiene y lo que hace falta, aparte del libro de la contabilidad. Uno mismo es quien hace la profesión. Muchas gracias.